Estamos en el tercer Congreso Virtual Internacional de Posgrado en Informática de la Universidad Mayor de San Andrés, que se transmite desde la ciudad de La Paz, Bolivia. En esta oportunidad tenemos la participación de la ingeniera Orieta Castillo Salles, que nos trae un tema muy interesante. Muchas gracias. Vamos a comenzar un poco. Vamos a hacer un paso por el tiempo, ¿ya? Y vamos a comenzar por unas frases que me han parecido muy interesantes. Y espero que estas frases los lleven un poco al inicio, ¿no? De lo que vamos a comenzar con nuestra charla. Imaginémonos que estamos en la época, tal vez de muchos de ustedes, en la época de sus papás, cuando ellos están jóvenes o adolescentes o en la universidad como ahora están ustedes, tal vez. Y estamos en ese momento en los que no tenemos, imagínense una vida sin celular, existía ese tiempo. Imagínense que las teles son esas grandes que ocupaban un espacio muy ancho. Acabábamos recién de llegar a la luna y nos parecía increíble lo que había pasado. Entonces, en esa época, en ese momento, me gustaría que podamos entender un poco esta frase, ¿no? Cuando un científico eminente habla de que algo es posible, es casi seguro que tiene la razón. Cuando afirma de que algo es imposible, muy probablemente esté equivocado. Esto lo dijo Arthur C. Clarke, que es un escritor de ciencia ficción, matemático, físico y futurista. Hemos mencionado al celular. Imagínense que en esa época a sus papás les hubieran dicho van a poder llevar su teléfono a todos lados cuando había un teléfono gigante y siempre necesitábamos un cable para poder hablar, ¿no? Y era además de disco, ¿no? No como ahora son touch inclusive. Entonces, si alguien le hubiera dicho esto no es posible, entonces, pues, esta frase va muy, muy en ese sentido, ¿no? Ya que probablemente esa persona que lo ha dicho, pues, estaba muy equivocado al respecto. No existe ninguna razón para que alguien quiera disponer de un ordenador en su casa. Esta frase la dijeron en 1977 y fue Ken Olsen, cuando existían computadores gigantes que ocupaban habitaciones enteras, que eran los mainframes, ¿no? En cambio ahora, estoy segura que, si no todos, la mayoría de los que están viendo esta ponencia están en una portátil, ¿no? O en un ordenador en sus casas, en una PC. Entonces, absolutamente, yo creo que la mayor parte de las personas tenemos un computador, ¿no? Salvo marcadas casos. Tenemos otra frase. Cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia, perdón. Y es casi de lo que vamos a hablar en esta charla. ¿No? Vamos a hablar sobre lo que es la inteligencia artificial. Van a ver que muchas de las cosas en esa época eran impensables, eran cosas que no iban a suceder, ¿no? Ni en el mejor sueño. Entonces vamos a hablar ahora un poco sobre lo que ha sido la revolución industrial. Ustedes dirán, pero estamos en una charla de tecnología y me están hablando de tecnología, lo que es de la revolución industrial que ha llevado hace mucho tiempo. Pero es un poco para que vean el avance que ha tenido en cuánto tiempo se ha ido logrando, ¿no? Entonces, la revolución industrial ha tenido un periodo, ha iniciado más o menos en 1700, ¿no? En donde habían máquinas a vapor. 100 años después, en 1800, recién fue la revolución de la electricidad, en donde ya muchas de las cosas han ido mejorando por la ayuda a la electricidad. Después de este siguiente paso, han pasado como 190 años para que comience la revolución industrial de la computación, ¿no? En donde ya teníamos ordenadores personales, grandes todavía, pero los teníamos, y han comenzado con los celulares, los smartwatch, y etcétera, ¿no? Y en el año, hoy en día, estamos hablando de una revolución industrial, pero a nivel de la inteligencia, ¿no? Entonces, esa revolución industrial ha tenido bastantes fases y etapas. Si ustedes van viendo la diferenciación de tiempo que tenemos entre cada uno de los periodos, cada vez se ha ido acortando más y van a ver que las mejoras más grandes que se han hecho han sido en los últimos años.
Entonces, ha habido un cambio tan rápido que van a ver que muchas de las profesiones en el transcurso del tiempo han ido desapareciendo ya. Por ejemplo, el maquinista, ¿no? De los trenes que eran a vapor, ya se quedó sin trabajo. Aquel sereno que iba por las noches gritando, son las 10 y todo está bien, ¿no? Son las 11 y todo está bien. Entonces, con el pasar del tiempo, han habido muchas profesiones, carreras o trabajos en general que han ido desapareciendo. Y esto no tiene por qué cambiar, van a ir desapareciendo conforme pase el tiempo. Van a desaparecer profesiones, van a desaparecer empresas y que no nos van a dar tiempo a reaccionar. ¿Qué ha pasado con las empresas que llevaban nuestras cartas? ¿No? Anteriormente, para los que no lo sabían y se lo imaginaban, habían cartas. Nos comunicábamos mediante una carta, agarramos el bolígrafo y si algún familiar estaba lejos, escribíamos una carta. Hoy en día agarramos el celular y decimos qué tal, ¿no? Y en cuestión de segundos nos contestan. En ese entonces se mandaba una carta, lo llevabas a la empresa, en nuestro caso Ecobol, lo llevábamos allá y ellos se encargaban de llevarlo y hasta que llegaba la persona, pues podía fácilmente llegar en un año, 2 meses, una semana si estaba un poco cerca, dependiendo de la distancia que se tuviera que reaccionar. Pero hoy en día ya no mandamos cartas, estamos tan acostumbrados a los correos electrónicos, a los mensajes que Ecobol ha tenido grandes problemas para poder adaptarse a los cambios, ¿no? Por eso incluso es que un tiempo ha estado cerrado y los trabajadores que estaban ahí, pues no sabían qué hacer con ellos. Y esto va a seguir pasando. Hoy en día tenemos muchos empleos que van a desaparecer, por ejemplo, los teleoperadores, los buscadores documentalistas, ¿no? Aquellos de la biblioteca. ¿Quiénes de ustedes que están estudiando han ido a una biblioteca a pedir un libro? Yo me animaría a decir que menos del 10% de los que me están escuchando, y eso con suerte, ¿no? Si es que eh, algunos conocen la biblioteca, todo es internet, ¿no? En 3 segundos yo lo tengo. Un costurero, un técnico matemático. Hay una película que recién he visto, bueno, no sé si es que es antigua, igual sí, en donde las personas que nos llevaban a la luna, ¿ya? Eran matemáticos increíblemente inteligentes que desarrollaban todas las fórmulas matemáticas para ver si es que la nave que se mandaba al exterior, qué posibilidades tenía y en qué lugar tenía que habilitar ciertas cosas para que pueda volver a entrar a la Tierra o en qué momento tenía que hacerlo, en qué segundo, cálculos milimetrados, ¿no? Hoy en día esas personas han sido reemplazadas por computadoras, por equipos. Los corredores de seguros, relojeros, ¿no? Porque ya no tenemos esos relojes que eran a cuerda, agentes de transporte de mercaderías, etcétera. No hay un sinfín de carreras que están desapareciendo y esto, como les decía hace un segundo, pues va a continuar de esa forma. Hay muchos trabajos que se están automatizando. Hoy en día, hace un rato, si más no me equivoco, había una ponencia sobre Machine Learning en donde estaban hablando sobre las formas que tenía Machine Learning de poder encontrar perfiles, de poder encontrar ciertos procesos que nos ayudaban, ¿no? Entre esos, por ejemplo, está el reconocimiento de imágenes. Mediante el reconocimiento de imágenes se han creado sistemas que nos pueden ayudar a la detección del cáncer de mama, por ejemplo, a poder detectar en una radiografía qué tipo de problemas o de enfermedades es que se podrían vislumbrar o nos podrían mostrar esas radiografías. Es mucho más fácil que se pueda realizar estas tareas con una máquina que se lo delegue hoy en día a una persona, aunque tenga esta persona experiencia. Ya les voy a contar cuál es la diferencia. Hay otros trabajos, generalmente aquellos trabajos que son más automáticos o repetitivos, entonces son los que van a ir desapareciendo, ¿no? Conforme transcurra el tiempo. Y aquellos trabajos, sin embargo, y para los que están queriendo elegir una carrera o hace poquito que están eligiendo una carrera, pues
Hay otras carreras que tienen menos riesgo, no decimos que no tienen, porque la tecnología está avanzando tan rápido que quién sabe, ¿no? Que corren menos riesgos, que seguramente van a ser aquí por ejemplo tenemos educadores sociales, tenemos los cirujanos, tenemos personas especialistas, ¿no? Supervisores de primera, aquellas personas que tengan que tomar algún nivel de toma de decisión, pero con datos un poco más, incluir un poco eh, la creatividad en la solución de sus problemas. Tenemos, por ejemplo, otros trabajos de nuestro presente y de nuestro futuro, ¿ya? Que están avanzando y que tienen mayor oportunidad. Y no es porque yo haya estudiado ingeniería de sistemas, pero creo que estoy en un área un poco segura dentro de estas carreras, en donde se necesita un poco más de esfuerzo para poder reemplazar. Sí es cierto que se ha ido evolucionando la tecnología, de forma que incluso la misma programación se ha ido haciendo de forma que cada vez sea más fácil programar, o sea, hacer tareas repetitivas. Se han ido eliminando y llevando a APIs, de forma que el desarrollador ya solamente se preocupa en lo puntual, ¿no? En cómo utilizar todas esas herramientas para lograr el objetivo que tiene. Entonces tenemos este otro grupo de trabajos que van a persistir. Y trabajos nuevos también, ¿no? Un trabajo, entre comillas, el de influencer, ¿no? Hay muchas personas hoy en día que han estado en mucha polémica sobre si en lo que están influenciando realmente es bueno, es malo, o simplemente hay gente que está ahí hablando sobre cómo se viste, qué es lo que hace, qué es lo que le gusta, qué es lo que no. Y hay otras personas que muestran solamente qué es lo que no les gusta también, ¿no? Y tienen miles de seguidores por eso también. Entonces son carreras que también están apareciendo nuevas. Y estamos viendo en esto, en que para poder llegar a estas carreras nuevas, que nuestra educación, ¿ustedes creen que ha cambiado? Yo me voy a animar a responder por ustedes, ya que no sé dónde responder, que la educación no ha cambiado, ¿ya? En la época de sus papás, en la época de los míos, de nuestros abuelos, y hasta ahora hay un gran porcentaje de la educación que sigue igual. Después de la pandemia, creo que nos hemos visto obligados a poder cambiar un poco, pero esto para sobre todo los maestros que están muchos muy acostumbrados a decir las cosas de una forma, tal vez no lo han hecho en su totalidad. Algunos seguramente sí, siempre hay personas disruptivas que les encanta mejorar y lo están haciendo frecuentemente, no importando la edad que tuvieran. Pero, sin embargo, hay un porcentaje bastante alto en donde la educación es la misma, ¿no? Que no ha cambiado desde nuestros padres, desde nuestros abuelos hasta el día de hoy. Se siguen llevando las mismas cosas. Un problema, por ejemplo, que se ha visto en el transcurso del tiempo es que la educación debería ser más personalizada, ya que cada uno tiene una forma diferente de aprender. Algunos aprendemos escuchando, otros metiéndonos en lo que estamos haciendo, otros viendo que alguien más lo haga, y etcétera, ¿no? Hay formas diferentes. Entonces, nuestros maestros tal vez deberían ser un poco más facilitadores y ya no tanto esa forma de educación de que tipo, ¿cómo se decía? De que una persona está ahí al frente y nosotros estamos ahí sentados escuchando que nos cuente todo lo que piensa o lo que sabe. Entonces, tal vez ya metiéndonos en el problema podamos aprender mejor e incluso podamos aprender a aprender, que es algo que la mayoría de nosotros no hemos aprendido al salir del colegio y algunas veces tampoco hemos aprendido al salir de la universidad, ¿no? Ese es un skill que debería ser el primero que deberían enseñarnos a mejorar y poder llevarlo. Al contrario de como aquí dicen, al contrario de las anteriores revoluciones, la cuarta revolución industrial está evolucionando a un ritmo exponencial en vez de un ritmo lineal, ¿no? Eso habla un poco más de lo que es el tema de la inteligencia artificial, que desde que ha iniciado
con el empoderamiento de las personas, primero en la forma en la que están aprendiendo, y luego en los equipos que cada vez son más rápidos, cada vez aceptan mayor memoria y mayor la velocidad de procesamiento es cada vez más alto. Entonces, eso ha ayudado a que pueda ir cada vez mucho más rápido y a un paso más acelerado. Y no solo estamos cambiando el qué de las cosas, ¿no? Sino el cómo hacerlas y además el quiénes somos, ¿no? Porque nosotros nos estamos modificando nuestra forma de ser de acuerdo a lo que estamos viendo, cómo estamos viviendo. Para nuestros padres muchas veces es mucho más complicado tratar de adaptarse desde lo que ellos conocían ahora, ¿no? Tal vez a ellos la forma de utilizar un smartwatch tal vez no sea tan sencillo en el sentido, en el tipo de la información que les da, ¿no? Muchas veces para ellos con el smartwatch les dirá la hora y con eso tal vez están más contentos. Pero necesitamos cambiar eso, ¿no? Y evolucionar el qué son las cosas, cómo se están haciendo y quiénes somos ya nosotros con eso, ¿no? Y nosotros, junto con eso, deberíamos prepararnos para poder agarrar las oportunidades, porque las oportunidades no se nos van a venir, no es cuestión de suerte de poder estar en un lugar o que alguien esté en una posición en una empresa o haciendo su propia startup o su propia empresa. No está ahí por suerte, no está porque un día se despertó y de repente se pasó, ¿no? Como que se ganó la lotería, no es así. Generalmente una oportunidad es el momento justo, estar en el momento justo, pero con los conocimientos correctos, ¿no? Si has entrado a un café y de casualidad estás hablando con el gerente o el de Amazon, por ejemplo, el que ha fundado Amazon, estás charlando con él y le cuentas una idea que es porque esa idea la has ido desarrollando y le gusta, tal vez se la puedes vender. Pero si no has tenido el tiempo de madurar una idea, de trabajar en ella, de tener los conocimientos para poder hacerlo, el momento en el que llegues a ese café y estés con Bezos, que es el fundador de Amazon, pues no vas a tener nada que contarle y es una oportunidad perdida. Entonces, estamos listos para poder acceder a estas oportunidades. Hay bastantes herramientas, ¿ya?, que han estado mejorando con el tiempo y que nos están dando grandes formas, ¿no?, de podernos comunicar, de mejorar, etcétera. Tenemos, por ejemplo, otro tipo de herramientas dentro de esto, de lo que es la inteligencia artificial, que nos están ofreciendo las cosas que a nosotros nos gustan. Netflix, por ejemplo, mientras más películas veas, teóricamente te va a ir mostrando más cosas de tus preferencias, de las cosas que tú estás viendo. Te va a decir, pues a ti te gustan las películas de terror, pues toma todas estas que son las que probablemente te gusten. O también, si es que recién estás entrando y metes cierto tipo de información personalizada, te va a ir mostrando de acuerdo a lo que ha visto que otras personas similares a ti, de tu mismo género, de tu misma edad, tal vez con los mismos gustos, han ido viendo y son las que te van a sugerir, porque muy probablemente, porque esto es cuestión de estadística, también te agraden a ti, ¿no? Hay otras herramientas como Google que nos está presentando cada día, que nos ayuda a tener nuestras casas con domótica, ¿no? Termostatos, aunque aquí no utilizamos tanto, pero en otros países sí, en donde se adecua el tiempo, ya sea el aire acondicionado o la calefacción, a una temperatura determinada. Cámaras que nos proveen mayor seguridad, ¿no? Los que vivimos en edificios, pues están en la mayor parte de ellos para asegurar que no estén entrando las personas que no deberían, etcétera. No sé si ustedes han visto o alguien tiene este doorbell, ¿no?, que son los timbres que no importa si tú estás en tu casa, porque muchas veces pasa, te tocan el timbre, tú no estás y la persona se cansa y se va. Pues con este doorbell tocan el timbre y no solo suena dentro de tu casa, sino suena también en tu dispositivo móvil y tú puedes contestar de ahí
y poder ver quién es y en caso de que sea un mensajero, por ejemplo, pues que pedirle que te deje la caja o lo que sea con el portero, con un vecino, etcétera, pero no perder esa oportunidad. O incluso tal vez es un familiar y poderle decir, espérame 15 minutos y estoy en casa, ¿no? Y no perder, pero ¿no? Estar siempre conectados. Sistemas de alarma que nos dan seguridad en casa por puertas y ventanas. Esto está más utilizado en lugares en donde hay un nivel de crimen mucho más alto, ¿no? En donde todas las puertas, todas las ventanas, etcétera, están cerradas y tienen que quedarse así hasta que tú llegues y pongas un codiguito para que se pueda deshabilitar, ¿no? También tenemos las puertas, el cierre de puertas mediante ya sea código, mediante huella, mediante una tarjeta, mediante comandos de voz incluso, etcétera, ¿no? Hay formas en las que ya no necesitas específicamente una llave. Y ahí está, no sé si muchos tienen este dispositivo, pero ¿cuántos de ustedes confiarían en este dispositivo, por ejemplo, ¿no? Para que puedan entender un poquito el cambio que ha habido entre cambiar de un teléfono que era disco a un celular móvil que creo que lo último que haces en un dispositivo móvil es llamar, ¿no? Después también tenemos esta alarma de humo, que en caso de que detecte humo, puede comenzar a echar agua para poderlo apagar y así prevenir este tipo de eventos, ¿no? Entonces, este es un set de herramientas que se han ido desarrollando mediante la tecnología. Mediante estas herramientas, ¿ya? Podemos nosotros poder controlar nuestro entorno, ¿no? Y todo esto también está generando datos, ¿no? El termostato te está diciendo cuál será la temperatura preferida, la tuya. En la cámara te están observando para ver si entras tú, sale o el vecino o las personas que deberían o no deberían entrar. Pero también estamos nosotros ahí metidos, ¿no? Porque no discrimina decir, pues este es conocido, pues no lo voy a ver. No. Es filma a todo el mundo. Tenemos también, no sé si han escuchado acerca de Sofía, ya Sofía era o es un androide que en Arabia Saudita se le ha otorgado una ciudadanía, ¿no? Es el primer androide que tiene una ciudadanía en un país. Pero además es uno de los primeros que ha tenido una gran interacción y ha salido prácticamente al mundo y ha charlado con muchas personalidades y ha mostrado también en su forma de gesticulación, por ejemplo, en el que estamos viendo ahorita es un poco, bueno, no sé, podríamos decir ira o podríamos decir asco, quién sabe, ¿no? Pero ahí está emulando una cara en donde podríamos ver algún tipo de sentimiento que está tratando de imitar. Entonces, ella, y una controversia que no sé si algunos de ustedes sabían, es que en una entrevista que se le hizo, le preguntaron si ella querría eliminar a la humanidad por todos esos mitos, ¿no? De la inteligencia artificial, que podríamos quedar tras ella. Y la verdad es que al final de la entrevista te quedas con la duda si lo dijo como una consecuencia solamente de lo que le preguntaron, porque fue casi inducida la pregunta y ella respondió que sí, que le gustaría eliminar al mundo, ¿no? A la humanidad. Anyway, solo para crear ahí un poco de atención de ustedes, los que no me estaban prestando atención. Después hay no solamente Sofía, porque es la de rojo es Sofía, y se han ido creando otros androides también que están acumulando experiencia. Y aquí les lanzo una pregunta para que la vayan meditando y pensando. Se dice que nosotros somos el resultado de nuestras experiencias. De niños, todos hemos nacido, por ejemplo, sin miedos. Por eso es que si se fijan en los niños chiquitos, no tienen miedo a lanzarse o a caer si los papás están ahí viendo si no se cae o no se cae de la cama, porque no tienen miedo, no saben que si caen se pueden lastimar, les puede doler, no tienen esa experiencia. Al no tener experiencia no tienen miedos. Conforme va pasando el tiempo, nos hemos ido cayendo y hemos aprendido que si hacemos una u otra cosa nos va a doler,
que si hacemos otras cosas, pues nos vamos a sentir mejor. Si comemos algo, tal vez nos va a gustar, ¿no? Y así, vamos adquiriendo experiencias en el colegio también, de la forma en la que nos comportamos, tenemos cierta respuesta. Si yo entro a un salón de clases sin que nadie me conteste y comienzo a gritar, pues las otras personas dirán, esta loca que tiene, ¿no? Pero si hay una persona tal vez que entra y apenas hace ruido al entrar, pues nadie incluso la notará, ¿no? Entonces, ese tipo de experiencias es que nosotros vamos acumulando y va formando nuestra personalidad y somos quienes somos como resultado de nuestras acciones. Y esto les dejo como pregunta abierta para que lo mediten un poco. Estos robots, a estos androides, se les ha dado una base de conocimientos inicial. Entonces, mediante la comunicación, la oportunidad que se les ha dado en ciertas tareas, en ciertas situaciones, han ido conversando porque tienen capacidad de poder hablar y entender lo que se les dice, y han tenido interacción con el ser humano. De hecho, si buscan algunos videos de Sofía, ella dice que una de sus principales tareas es poder comunicarse con las personas y entender qué es lo que quieren. Y luego van dando sus resultados, o sea, se van comportando, porque el hecho de que puedan gesticular les dice, ¿no? Si pasa esto, entonces sonríes, si pasa este otro, te pones triste, ¿no? Ha debido haber una serie de reglas similares para que puedan ellas actuar. Entonces han ido aprendiendo, ¿no? Igual que Machine Learning, en base a nuestro set de datos, vamos aprendiendo y cuando entra un set de datos nuevos, pues sabemos en qué clúster se lo puede poner dependiendo de lo que estemos haciendo, ¿no? Si es que es en un árbol, qué rama va a ir a utilizar, ¿no? Entonces, es posible que ellas pueden llegar a tener conciencia y lo que tengamos, el resultado de nuestra experiencia es conciencia. Ahí les dejo la pregunta para que la mediten. Hay otros casos de éxito también que han habido, ¿no? Que están utilizando la inteligencia artificial. El caso de Uber, que es una, vamos a decir la empresa, aunque en algunos casos todavía la decían en el startup, en donde su principal función era transportar a la gente, ¿no? Tú te descargabas una aplicación y podías decir que ahora también lo puedes hacer si ustedes gustan y les puede llevar, quiero ir a tal sitio, les mandan cuánto va a costar y ustedes dicen, ok, y ustedes ven en el mapita dónde está, les recoge, incluso pueden ver los datos de la placa del automóvil que les va a transportar y el pago también se puede hacer mediante tarjeta o en efectivo en algunos casos, ¿no? Airbnb, que era para poder buscar, en vez de un hotel, ¿no? Un departamento, solamente una habitación, etc. Amazon, que ha utilizado para retail, para vender cosas. Trivago, para poder encontrar hoteles, ¿no? Para poder encontrar distancias, incluso dónde tú quieres estar, qué es lo que te gusta hacer. Entonces, han ido utilizando inteligencia artificial en las cosas que ellos han estado buscando. Hay otros casos también, ¿no? En donde ya que estamos hablando un poco de Machine Learning y hemos hablado de algunos ejemplos, entonces tenemos aquí la adquisición. En un proceso general es adquisición de datos. Tenemos un dataset con esto, lo entrenamos y podemos luego evaluar el modelo, ¿no? Nuestro modelo ya dependerá de lo que queremos hacer. Entonces aquí, por ejemplo, su intención de esto era poder encontrar algunos objetos, ¿no? Qué objetos son mediante fotos, porque nadie quiere tocar la basura, ¿no? Entonces era su objetivo. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven que todas esta evolución que está teniendo la inteligencia artificial está entrando a muchas áreas, ¿no? ¿Y ustedes creen que hay algún sector que se salve? Y voy a decir que no. No creo que realmente haya algún sector, algún área, ¿no? Ya sea medicina, ya sea un área económica, minera, las petroleras, etcétera, que entre comillas, no sé si se va a salvar de la aplicación de estas herramientas, ¿no? De inteligencia artificial, ya que se puede aplicar en cualquier área. Todas las áreas generan datos y el input para cualquier sistema de inteligencia artificial son los datos, ¿no? Sin datos tampoco tenemos nada. Entonces, probablemente no haya, ¿no?
Y para poder realizar esto hay solamente un KPI que vamos a ver, que es para ver la profundidad de que puede entrar esto en el mundo, ¿no?, de la inteligencia artificial. Vamos a utilizar la Internet, ¿no? Porque probablemente si tenemos Internet, probablemente podemos ver un poco cuánto esfuerzo se está pudiendo hacer en temas de inteligencia artificial. Entonces vemos aquí que hay una gran cobertura, ¿no?, sobre el Internet en gran parte del mundo. Tal vez podríamos decir que en Asia, y es porque está Rusia ahí, independientemente del problema que tienen ahora, en donde hay muchas áreas en donde están vacías, ¿no? Entonces por eso hay tal vez no están, las distancias son mucho más grandes para cubrir. El África se entiende más, ¿por qué? Porque el nivel económico del África no es tan alto, entonces hay mayor cantidad de problemas, pero países o lugares como Norteamérica, por ejemplo, si se fija, tienen una cobertura del 95%, ¿no? Europa del 85.2%. Nosotros estamos ahí en terceros como parte de Latinoamérica, aunque si hiciéramos este gráfico por Bolivia, no sé yo dónde estamos. Pero bueno, sí hay un nivel de cobertura de Internet, entonces podríamos decir que hay esfuerzos en estas áreas también que se están haciendo, ¿no? Luego tenemos otra parte que es la IoT, el Internet de las cosas, ¿no? El Internet de las cosas no solamente ya son dispositivos como la cámara que nos va a permitir ver o poder tener un sistema de aire acondicionado que lo pueda regular desde tu dispositivo móvil, sino que además te puede permitir ya poder poner la intensidad de las cosas, ¿no?, de las luces, por ejemplo, o poder modificar desde lejos si es que quieres encender la luz, apagarla, si es que tienes el suficiente nivel de domótica en tu hogar, tal vez permitirle a un refrigerador ver qué tiene dentro y que te pueda mandar una lista de compras automática, ¿no? Esos son los sueños. También podemos ver, por ejemplo, hay una empresa donde yo trabajo que es Mojix, en donde se trabaja mucho con el Internet de las cosas y se tiene un sistema que nos permite poder verificar en las tiendas ya cuáles son los puntos calientes, ¿no? Siempre en una tienda, sobre todo en estos grandes malls, hay lugares que son preferidos para las personas. Nosotros, igual que los supermercados, también les interesa este tipo de cosas. ¿Por dónde caminan las personas, no? ¿Qué es lo que vemos? Nosotros estamos acostumbrados a ver generalmente a la derecha. Cuando entran a un supermercado se van a dar cuenta que entran y de 10 que entren, la mayoría van a girar a la derecha y las menos van a ir a la izquierda. Entonces hay ciertos lugares que son como más calientes. Tal vez en esos lugares a los vendedores, etcétera, les interese poner cosas que venden poco, ¿no? Y en los otros lugares, como ya saben que son lo que las personas quieren o buscan, entonces no le pongan tanta atención. Un ejemplo muy clásico es, y que lo he mencionado un montón de veces, pero que me sigue pareciendo muy increíble. ¿Cuál creen que es la relación entre pañales y bebés? Pues cualquiera diría, pues no hay relación, ¿no? Pues los pañales los utilizan los bebés hasta el año, 2 años tal vez. Y la cerveza, pues desde, yo qué sé, los más prematuros los utilizarán comenzarán en Latinoamérica, me refiero, porque hay otros países desde chiquitos ya los toman. Pero desde los 15, ¿será? Que han comenzado 17, 18 años hasta ya mayorcitos, ¿no? Que no tienen la relación uno con el otro. Pero sí tienen una relación, ¿no? ¿Por qué? Porque los supermercados se han dado cuenta mediante este tipo de análisis de datos, en donde se han dado cuenta que los padres jóvenes, ¿ya?, en los viernes por la noche, y sus esposas los mandan a comprar pañales. Entonces, como ellos van por pañales, van al supermercado y normalmente se piden una cerveza. En una época, en un supermercado, pusieron las dos
los dos ítems juntos. Entonces se vendieron, pero un montón, ¿no? Y luego se dieron cuenta que estas personas ya no compraban otras cosas, entonces por eso los pusieron separados para que tomaran los pañales y además luego fueran a buscar su cerveza, ¿no? O al revés, ¿no? Que tomaran la cerveza y luego fueran a por los pañales, que es por lo que realmente fueron, y en el camino vayan viendo ciertas otras cosas, ¿no? Eso también va acompañado de un análisis de qué es lo que las personas hacen, ¿no? Otra vez, datos. Y luego podemos hablar también de lo que es identidad digital, ¿no? Que esto va a ir centrado un poco más al tema, que nuestro tema es inteligencia artificial responsable, ¿ya? ¿Qué es la identidad digital, no? Es el rastro que nosotros estamos dejando en todas las cosas que hacemos a través de la web, del internet, o de utilizar este tipo de sistemas, porque me animaría a decir que muchos de nosotros, si no la mayoría, hemos visto Netflix, han utilizado Uber alguna vez, saben qué es Amazon y probablemente hayan comprado, se han hecho traer cosas desde Amazon, por lo menos. Pero también muchos de ustedes también han visto, o todos, o tal vez ya no, han utilizado Facebook, Twitter. Estas herramientas, eh, estas redes sociales, mejor dicho, utilizan bastante de lo que es la inteligencia artificial. Ha habido una controversia muy grande acerca de cómo Facebook ha vendido los datos que nosotros le hemos provisto y mediante eso ha hecho que se cambien las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Y de algunos otros países. Entonces, el conocimiento es poco. ¿Y por qué lo han hecho? Pues porque nosotros dejamos rastros, ¿no? En diferentes sitios donde nosotros estamos yendo. Y esto va a ir avanzando, ¿no? Hay otro proyecto que se ha ido desarrollando en donde ya no le tienes que decir a un robot, por ejemplo, que quieres que te ayude, se interactúa con él mediante el pensamiento, como es este ejemplo. Ustedes dirán, ¿cómo es posible? Pues ya han descubierto alguna forma emitiendo algún tipo de rayos en donde pues, se puede leer el pensamiento y pasárselo a a una máquina, a un robot, para que podamos comunicarnos con ellas. Entonces, pensando en esto y todos estos adelantos que estamos viendo que cada vez están adivinando más lo que nos gusta hacer, qué nos gusta ver en la tele, qué es lo que queremos ver. Porque en Facebook, si ustedes ven, van a ir viendo algunos videos ahí. Esos videos no están ahí al azar, están ahí porque ustedes le han dado like a algún sitio o porque las personas con sus mismas características le han dado like. Y entonces Facebook está está decidiendo que eso es lo que te gusta a ti también. Y ahí está un tema que es el bias, ¿no? Que es otro tema por el cual también tenemos que comenzar a pensar, ¿de qué habla con el bias? Pues es como el caballo cochero, ¿no? Nosotros tenemos una idea, tenemos una ideología. Por ejemplo, para que no hacer muy controversial, o tal vez sí, es cada uno de ustedes les gusta un equipo de fútbol, ¿no? Y no importa lo que les digan, van a estar con ese equipo de fútbol. O con ese pensamiento, tal vez político, ¿no? Tienen un pensamiento en esa área, no importa lo que les digan, van a seguir teniendo ese pensamiento. Pero ese no me importa en lo que les digan se refiere a que se están relacionando solamente con personas de ese equipo de fútbol, de ese partido político o del área en el que fuera, ¿ya? Entonces ustedes están alimentando el conocimiento, la idea que ya tenían en ese sentido, ¿no? Y ahí viene lo de caballo cochero, porque las herramientas de redes sociales nos están poniendo a nuestro bias, porque nosotros solamente estamos diciendo me gusta esto, y todo lo que afirme lo que te gusta, vamos a poner otro caso. Hay un grupo de personas que están a favor del aborto y hay otro grupo de personas que están en contra del aborto, ¿ya? Si tú le diste like a me gusta o yo quiero que esta ley se apruebe, entonces te va a mostrar todo aquello por lo cual se debería aprobar esa ley. Entonces, sí, por todas estas cosas que además me están diciendo, todos estamos de acuerdo en que se apruebe el aborto.
pero no estás viendo que hay otro grupo de personas que está en contra, ¿no? Y este grupo de que está en contra, como le ha dado like que estoy en contra, le están llenando igual de información del estoy en contra. Entonces, para cada una de estas dos personas, su mundo y el mundo entero piensa como ellos. ¿Por qué? Porque solamente están recibiendo este tipo de información y ese es el bias que hay. Y es por lo cual también tener este tipo de inteligencia artificial en redes sociales tampoco es bueno, ¿no? Porque si yo digo, me gusta en Netflix, me gusta lo terrorífico, tal vez un rato estoy de ánimo para ver algo romántico, ¿no? Tal vez solamente quiero ver eh, algo que sea de acción, ¿no? Yo siempre he querido ver cierto tipo, pero hoy no, hoy quiero ver otra cosa. Pues no nos da la oportunidad ya Netflix, porque nosotros hemos dicho, te gusta este tipo de cosas y te encasilla y no te muestra otras opciones. Entonces es algo de lo que también tenemos que tomar en cuenta y pensar si seguimos en este camino en 5 años, ¿qué va a pasar? Pero vamos un poquito al origen, ¿no? Al origen de todo esto que hemos visto, al origen de los robots, al origen de los sistemas, al origen de todo, y volvamos a los datos. Todos estos sistemas se han creado desde un dato, ¿no? Hemos comenzado a interpretar datos. Antes de que exista Machine Learning, inteligencia artificial, o antes de que las máquinas tuvieran la capacidad de procesar esta cantidad de datos, se realizaban con datos estadísticos, ¿no? Y se hacían procesos manuales. Y podíamos obtener datos similares. Y en nuestra cabeza era ese sistema, ese Machine Learning que aprendía mediante todo lo que veía, ¿no? Pero ahora hay el aprendizaje automático que nos puede resumir todas estas, toda esta información, sintetizarla mejor tal vez y poder encontrar perfiles de personas que tengan ciertas características, poder determinar ciertos comportamientos, podemos incluso determinar ciertos sentimientos, ¿no? El Machine Learning, mediante los 4 modelos que creo que ya han revisado, que son Supervised y los otros algoritmos, podemos encontrar todo esto que queremos hasta poder encontrar resultados finales, ¿no? Una vez que nuestra maquinita ha aprendido lo suficiente. Y hay varios lenguajes que nos están ayudando a hacer eso, ¿no? En la época en la que se ha tomado esta imagen, en el 2020, Python era quien estaba liderando. Ahora mismo creo que ya hay otros lenguajes que probablemente le hayan pasado y estén por ahí, ¿no? No vamos a afirmar. Pero todos estos lenguajes, todas estas cosas nos están dando herramientas que probablemente estén invadiendo nuestra privacidad, ¿no? En China, por ejemplo, todo esto está total, o sea, todas las personas allá tienen una identidad digital tan fuerte como su identidad normal. Entonces, probablemente ellos ya no tengan privacidad porque saben dónde han ido a todas horas del día, qué han comprado, qué es lo que han hecho, se han ido a su casa. Absolutamente todos sus pasos están seguidos. Y lo que está pretendiendo es, como la película de Minority Report, ¿no? Poder detectar a futuros criminales con inteligencia artificial. Que ha tenido la capacidad de poder, mediante esta forma de poder capturar a algunos importantes criminales en un partido de fútbol o en un evento, tal vez no era fútbol, pero en un evento de esas características, como están con sus cámaras, los han detectado, los han agarrado y se los han llevado. Y los han podido encontrar así tan fácil. Y hay otro tipo de herramientas como el self-driving, ¿no? Que probablemente en un futuro estemos ahí felices en el auto, leyendo y haciendo otro tipo de cosas, ¿no? Pero dentro de esto, y aquí comenzamos a ver el tema en general, es la responsabilidad. ¿Qué pasa si hoy en día estamos, además de conducir, estamos viendo nuestro dispositivo móvil, enviando un mensaje o haciendo una llamada de teléfono? Y pasa esto, ¿no? Ha habido un bache, ha habido una persona que ha cruzado sin fijarse y nosotros tampoco nos hemos fijado porque estábamos despistados. ¿De quién es la culpa? Del que conduce. Hoy en día la culpa es del que conduce. Y eso lo sabemos todos. Aquí en nuestra ciudad han habido recientemente varios accidentes, ¿no? Y siempre la culpa es la del
conductor que tiene que asumir todas las responsabilidades. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de tomar decisiones. Yo he decidido que voy a hablar por teléfono en vez de poner los 5 sentidos en el camino, en lo que yo estoy haciendo. Y aquí viene la pregunta clave, ¿no? Si estamos con un self-driving, ¿no? En donde es la máquina la que está conduciendo, ¿quién tiene la responsabilidad? Hay todo tipo de responsabilidades también, ¿no? Sociales, responsabilidades políticas, responsabilidades legales, religiosas, éticas, etcétera, ¿no? Que podríamos decir, si se implementa esto, ¿a quién le echamos la culpa porque hay una persona que estuvo pasando y la atropelló? ¿Va a ser responsable la persona que estaba dentro del auto, que no está prestando atención? ¿Es responsable el que ha hecho el auto? ¿Es responsable el que lo ha diseñado? ¿Es responsable el developer que ha hecho el sistema? O los developers. ¿Quién es responsable? Y ahí es en donde nosotros tenemos que entrar, ¿no? Otro tipo de ejemplos de uso que tenemos del Internet es la anonimidad. Hoy en día, alguien publica algo, recientemente un hecho controversial de una chica que es influencer, ¿no? Le han comentado un montón de cosas, algunos de los mensajes probablemente anónimos, ¿no? Y la han bulleado, le han dicho que ella no sabía nada, que tal. Entonces, la Internet y este tipo de sistemas nos está permitiendo poder hacer cualquier cosa, decir cualquier cosa a quien sea, ¿ya? Sin que nosotros podamos hacernos responsables de lo que estamos diciendo. Hoy en día, si es que pasara eso de persona a persona, face to face, hay un poco nos cortamos, ¿no? No lo hacemos porque nos están viendo los otros y qué van a decir ellos, qué van a hacer aquellos, etcétera. No hay un poco de corte, no nos van a sancionar porque estoy en la universidad y tal vez el director, el profesor, etcétera, me ve y luego me castiga a mí, etcétera, ¿no? Pero en las redes sociales no hay quien te diga nada, ¿no? Hay un montón de marketing, de problemas políticos que se están trabajando en el Internet, por eso algunos dicen he ganado, he perdido porque tenía redes sociales, etcétera. Y ahí es en donde tenemos que tener cuidado en lo que es la inteligencia artificial responsable, ¿no? O Responsible Artificial Intelligence. Este Responsible Artificial Intelligence es donde tenemos que comenzar a pensar los que vamos a desarrollar, los que vamos a pensar en ese tipo de sistemas, porque, como hemos dicho, no solamente es para el área de tecnología, ¿no? Para los ingenieros de sistemas, es para todos. Primero tenemos que pensar en temas de privacidad, seguridad desde el diseño, que sea inclusivo. Eso significa que puedan utilizar a las personas que tengan problemas visuales, auditivos, etcétera, ¿no? Tengamos ética en el diseño, o sea, que se pueda ver por todas las personas, que estén enfocado a las personas, ¿no? Que podamos humanizar los sistemas que tengamos y además que sea un sistema robusto. Que podamos, la inteligencia artificial no solamente trata de reglas para gobernar a las máquinas, ¿no? Lo que les decía, si hace esto, entonces tú sonríes o tú te pones triste, etcétera, ¿no? Sino que la misma tecnología debe permitir la autorregulación automática de sus sistemas, ¿no? De que no esté incurriendo en uno de estos principios. Tiene ciertos retos la inteligencia artificial responsable y es que nos hagamos responsables por los errores, ¿no? Que sepamos y quedemos claros que en el caso de que algo pase, ¿no? De que podamos conducir mal, etcétera, o que la máquina se averíe, lo que sea, alguien se haga responsable y esto quede claro para todos, ¿no? De que si es que hay errores, los podamos encontrar y que esa persona o personas se hagan responsables por ello. De la transparencia de la toma de decisiones, porque la inteligencia artificial a veces no nos dice qué proceso ha seguido para poder elegir A o B, ¿no? Que podamos nosotros, como personas que vamos a utilizar el sistema, que podamos tener claro qué ha pasado ahí dentro. En el trabajo, ¿no? De que
van a reemplazar, hemos dicho que la inteligencia artificial va a reemplazar a muchos trabajos tradicionales, ¿no? Y debemos pensar en el significado de qué es el trabajo y a qué nos queremos dedicar o a qué queremos llevar, ¿no? Como educadores, tal vez, ¿no? Hacia dónde estamos yendo y dejemos de incentivar ciertos trabajos que tal vez ya no tengan futuro. Evitar el bias, que es lo que le decía, el sesgo, que si yo pienso que mi partido político, eh, mi equipo de fútbol es el único del planeta y que es el mejor y tal, pues un poquito me quitaré esto y trataré de ver qué hay en el mundo, ¿no? Que habían habido otros 10 equipos más y que tal vez no éramos solo dos, éramos muchísimos más. Que podamos entender que hay igualdad, que hay diversidad y que tenemos que pensar en que no tenemos que discriminar, ¿no? Como consecuencia de que nos están bombardeando solamente con el tipo de información con los que nosotros queremos y pensamos que existe. Que podamos tener valores éticos, ¿no? Que no sea tan fácil decir, ah, pues eres una tonta o eres un tonto por decir esto, ¿no? Sino que podamos pensar que la otra persona a la que ha escrito algo y a la cual estamos insultando es una persona que tiene igual sentimientos, ¿no? Que no es cuestión de escribir cualquier cosa por ahí. La protección de datos es muy importante, ¿no? De que nosotros como personas cuidemos nuestros datos y tratemos de que respetar la propiedad intelectual de las cosas de los demás. Esto en la universidad, pues hay poco cuidado en la propiedad intelectual, ¿no? Pero hay libros, hay un montón de cosas en donde deberíamos respetar la propiedad intelectual de quienes han hecho o han investigado en esos temas, ¿no? Y ciberseguridad, la protección, ¿no? Contra la piratería informática. Necesitamos pensar y que se pueda plantear, ¿no? El comportamiento de las personas está regulado por las leyes. Sin embargo, nuestros algoritmos, al menos en nuestro país, no tienen regulación, ¿no? De hecho, y eso para ustedes, eh, la, el servicio de propiedad intelectual, cuando nosotros vamos a registrar derechos de autor, es solamente nominativo, está ahí, pero si es que alguien incurre en eso, nosotros somos los que tenemos que movernos. No hay algo que realmente nos proteja por eso. Y todos los sistemas que se desarrollan se registran como derechos de autor. ¿No? No existe una patente como tal en nuestro país para poder cuidar o proteger una aplicación o un algoritmo que hayamos creado, ¿no? Todo eso se registra como derechos de autor, solamente es nominativo. Entonces hay pocas regulaciones en nuestro país que nos ayuden a cuidarnos sobre eso. Tenemos que darnos cuenta, ¿ya? De los bias pobres que se han hecho, ¿no? O sea, no ahora como usuarios, ¿no? De que tal vez estos sistemas tienen esos bias. Muchas veces existen estos bias en la contratación de personas, ¿no? Como la mayor parte de las personas que trabajan en el área de tecnología, por ejemplo, son varones, entonces los sistemas van a tratar de contratar a varones y van a excluir un poco a las mujeres. Pero hay que, los sistemas que se vayan a desarrollar ahí tendrían que verificar esta información. Explicabilidad, como les he dicho, ¿no? Poder entender claramente cuál es el modelo, tener la confianza y ver cómo medir lo que está sucediendo y cómo poder exponer los problemas que existen dentro de los mismos modelos. Los investigadores de China están afirmando, y esto ya a lo que está viniendo, afirman que han desarrollado un sistema que puede leer la mente. Pues hemos visto que habían desarrollado un sistema de que podamos mandar la información mentalmente a un robot, ¿no? Pues eso se ha desarrollado un poquito más para que puedan determinar incluso en China. Ustedes saben que hay una China comunista y una China, la no comunista, no sé cómo se llama ahorita, popular, pues no. Anyway, que lo que les importa es que sean leales a su partido, ¿no? Al Partido Comunista Chino. Pues aquellos que no, pues ya puedan tomar medidas en contra de estas personas, ¿no? Para eso es para lo que lo están haciendo. Y temas como la medicina, ¿no? Hay un ejemplo más claro de esto que estoy tratando de explicar es la ovejita Dolly, por ejemplo, la han clonado.
y después de su clonación, lo que aquí están intentando hacer es de que puedan crear órganos a través, o sea, similares, porque ustedes saben que cuando se pide una donación tiene que haber compatibilidad de sangre, compatibilidad de un montón de cosas, ¿no? Solamente por ser entre familiares y algunas cosas muy específicas se puede compartir o hacer trasplante de un órgano. Pero lo que están queriendo es poder hacer ese tipo de trasplantes. Pero ahí habría que tener mucho cuidado, ¿no? En la ética, por ejemplo, ¿no? En la parte de la religión, si bien es lo que quisiéramos todos que podamos acceder a esto, pero es ético que se haga, ¿no? Entonces la inteligencia artificial debería cubrir un poco más ese campo. Y hay las diferentes instituciones, Microsoft, por ejemplo, está creando su, propio, su propia regulación de lo que es la inteligencia artificial responsable, ¿no? Este es un documento que lo pueden buscar como Responsible AI for Microsoft y les va a ir mostrando cuáles son los cuidados que ellos están teniendo sobre estos puntos que hemos visto, ¿no? Sobre la robustez, el bias que se están tomando y las otras compañías como Apple y Google también lo está haciendo. Entonces, vamos aquí a ver. Aquí podemos ver el de Apple, mientras va cargando este, vamos a abrir también el de Google, en donde tiene varios principios para inteligencia artificial, porque esos son las empresas que están creando la mayor cantidad de aplicaciones que están utilizando lo que es inteligencia artificial. Entonces aquí nos están comentando cuáles son las reglas que ellos están utilizando. Y antes creo que se está acabando muy rápido el tiempo, entonces simplemente quiero que pensemos es de quién es la responsabilidad cuando estamos asumiendo o utilizando estas aplicaciones de inteligencia artificial. Probablemente también parte de la responsabilidad, por así bien no hay regulación en esto, es nuestra. Nosotros estamos decidiendo utilizar estos sistemas y sabemos que tal vez haya ciertos riesgos, ¿no? Nada es perfecto ahora. Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes. No sé si hay alguna pregunta, consulta. Mientras la tecnología evoluciona, debería ahorrar el trabajo al ser humano, pero en realidad parece que no es así. Pues sí se está ahorrando mucho trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la detección de cáncer de mama, que es lo que les había dicho, una persona que sea un médico, que sea muy, que tenga mucha experiencia en esto, podría reconocer, pero a través de todos los años que ha tenido viendo imágenes, estudiando, etcétera. Pero a los sistemas les han cargado miles y miles de información sobre esto y sus resultados. Entonces, los sistemas tienen una capacidad de poder realizar esto mucho más rápido, ¿no? De poder saber en qué momento se va a hacer. Podemos encontrar mediante los sistemas, por ejemplo, lo que les mostraba, ¿no? De sistemas en las tiendas, de ver qué lugares son más calientes para poder poner ciertos productos. Esto, si lo hiciéramos manualmente, tal vez nos tomaría días, pero tocando un solo botón, lo sabemos en ese instante y tal vez incluso podría ser mejor y decirnos qué tipo de productos podríamos ponerlo ahí. Entonces, sí nos está poniendo mucha facilidad y está pudiendo resolver muchos problemas, como en la China tienen la vida resuelta, pero también hay un problema que se está sacrificando, que es un poco la privacidad tal vez y los datos que se están dando, ¿no? Porque todos los sistemas consumen mayor cantidad de datos. Entonces, sí nos ahorra trabajo, pero estamos pagando tal vez un precio muy alto por toda esta información y todo ese tiempo que nos está ahorrando, ¿no? Y también sí deberíamos invertir algo de tiempo en poder tener cuidado con los principios que hemos leído para lo que es la responsabilidad en la inteligencia artificial, ¿no? En los sistemas de inteligencia artificial. Boris, espectacular. Gracias. Yo he puesto muchas gracias. Yo también espero que mis familias construyan el mundo. Y estoy seguro que todos, si nos dedicamos un poco a lo que es la tecnología, podemos ir por este camino, apliquemos, lo estudiemos. Todos tenemos las mismas capacidades y podemos aprender mejor o igual. Hace poquito hemos sacado el cuarto lugar en robótica a nivel mundial, así es que podemos hacerlo. En estas plataformas
Kate Katz nos dice, en estas plataformas, por ejemplo, DALL-E, ¿quién es el autor del trabajo? La inteligencia artificial o la persona que lo dijo, que plasme. Pero no entiendo. En estas plataformas, por ejemplo, DALL-E, ¿quién es el autor del trabajo? ¿La I o la persona que dejó que plasme? Sí, o sea, no he visto el DALL-E, pero tal vez si nos explicas un poquito más sobre si estás hablando de un artículo, de un proyecto, son plataformas que hacen arte. ¿Okay? Pues, no sé, la verdad que responderte ahí, Kate, me has pescado en curva. Pero bueno, de todas formas, sí deberíamos pensar un poco en tener la idea de quién es responsable sobre las tareas que están haciendo y tener en cuenta también de que no importa si el que lo ha desarrollado, el que lo ha pensado, el que lo ha hecho, el que lo ha puesto a la venta, nosotros también estamos ahí, estamos en esa cadena porque nosotros al utilizar un sistema nos estamos haciendo responsables de la información que le proveemos y cómo lo estamos utilizando. ¿Cómo concientizar a la sociedad? Pues yo creo que la forma debería ser, tal vez el gobierno debería preocuparse un poco más. Había una ley que se estaba tratando de sacar, que era de tecnologías de la información, que era antes del 2019, pero en el 2019 ha habido un paro a esto y de ahí creo que ya estamos en otras, así es que ya no le han prestado tanta atención, pero el camino debería ser primero una regulación. Hay un país que, por ejemplo, es una universidad que compartió los datos de sus estudiantes y les mandaron una propaganda, porque ellos están regulados, una persona se quejó y la universidad tuvo que pagar 300.000 euros por haber incurrido en esa violación. Entonces, probablemente la forma pecuniaria, o sea, multar a quienes compartan ilegalmente los datos, debería ser la forma, ¿no? De poder cumplir con pero para eso necesitamos regulación. Mientras no haya regulación, no hay mucho que podamos hacer, más que contar con la ética de las personas, ¿no? Muchas gracias, Orieta. Gracias a ustedes por invitarme.